Programación especial. Semana de la Fe. Confianza en Dios y en su paz. Cristovisión te invita a descubrir la grandeza y pluralidad de nuestra Iglesia. Conversatorio. Medios de comunicación y fe. Me alegra saludarlos, queridos cristovidentes. Vamos a compartir en este año en que el Santo Padre abre las puertas al año de la fe, compartir con ustedes un tema muy importante, los medios de comunicación en la Iglesia y este año de la fe. ¿Para qué sirven los medios de comunicación en la fe? Me acompaña el Padre Diego Fonseca. Él es licenciado en Teología, es el subdirector de la emisora diocesana Voz Dei de la diócesis de Cúcuta, con mucha experiencia en el campo de la comunicación y sobre todo con experiencias dentro de la comunidad que nos va a ayudar especialmente a ver de qué forma medios de comunicación como la radio llegan hasta las familias y cómo ayudan a que las familias fortalezcan su fe y hagan pública su fe. Padre, bienvenido. Padre, muchas gracias por la invitación y un saludo también a todos los cristovidentes que en este momento van a tener la oportunidad de compartir con nosotros este tema. Sí, todos están juntos compartiendo temas de especial interés porque este año de la fe busca, especialmente en Cristovisión, que cada uno de ustedes puedan verdaderamente vivir intensamente un año de gracia, un año de misericordia, un año de caridad, un año de paz. Así lo ha expresado el señor arzobispo, presidente de la Conferencia Episcopal, en este año de la fe. También todos los colombianos vamos a hacer posible con nuestra oración la vivencia de la fe en un acompañamiento a este proceso de paz. En 3 momentos vamos a compartir con ustedes cómo verdaderamente para llegar a los medios de comunicación vamos a ahondar en la comunicación, cómo Dios tomó la iniciativa de comunicarse con nosotros. 2, ¿quién es el verdadero comunicador de Dios Padre? Y 3, cómo la Iglesia verdaderamente pone en las manos de los fieles maravillosos instrumentos de comunicación para que vayan más allá. Escuchen muy bien, eso está realmente en ese mensaje que Jesús y en esa misión que encomendó Jesús a sus discípulos. Vayan a todo el mundo, a todos, y anuncien el Evangelio. Pues bien, vamos a tener esos 3 momentos, Padre Diego, y a lo que vinimos. La primera parte, cómo se comunica Dios a los hombres, cómo Él toma la iniciativa y de hecho cómo se vale de algunos instrumentos. En ese entonces no la radio, ni la televisión, ni la internet, ni lo que sofisticadamente desde el campo tecnológico hoy tenemos. Otros medios, pero cómo desde allí vamos todos a comprender que la comunicación ha tenido todo un proceso en la Iglesia para llegar hasta hoy. Padre, quienes han tenido la oportunidad de conocer un poco la historia de la salvación, descubre uno desde el inicio cómo siempre ha habido un mensaje concreto que se ha cuidado a lo largo, como usted lo dice, de muchas herramientas y de muchas épocas dentro de la historia de la salvación. Y si empezara uno a mirarlo de forma amplia, encuentra instrumentos, encuentra personas, encuentra elementos concretos que lo que han permitido a diversas épocas es revelar un mensaje del Padre. Eso es fundamental. Es decir, ese elemento de la comunicación central, el mensaje como tal, uno en la historia de la salvación lo ve marcado en diversos momentos, pero también a través de diversos instrumentos, a través de diversas herramientas y sobre todo también de personas. Lo primero es eso, un mensaje que viene de Dios a todos los hombres y que se ha comunicado a lo largo de toda la historia por diversas herramientas, personajes e instrumentos. Sí, cuando usted dice diversos personajes y herramientas, por ejemplo, uno dice Abraham, Moisés, y cómo Dios se vale de unos signos, la zarza ardiendo, por ejemplo, el monte Oreb, cuando retumbaba el monte Oreb, todo el pueblo,
inmediatamente decían, Moisés está hablando con Dios. Ya eso era un signo y el instrumento era esa montaña, allá ese monte Horeb. Cómo Dios se valía también de Moisés, ¿sí? Como su mensajero, cómo retumbaba ese Horeb, son unos símbolos, unos signos por el cual el pueblo decía, Moisés está hablando con Dios. Y de hecho, esos signos se manifestaban en algunos rasgos que contempla la Sagrada Escritura. Cuando bajaba Moisés de la montaña, su rostro era resplandeciente y la gente decía, estuvo hablando con Dios, estuvo conversando con él, porque es que es distinto, su rostro era de otra manera. El profeta Elías, por ejemplo, ¿cierto? Hay otros signos ahí muy particulares, donde también él, en un momento de su desesperación y de su se sentía perseguido, va hasta al monte y allí dice, yo prefiero no vivir más. Y le dice a Dios, quítame la vida. Y se queda allí esperando el paso de Dios. Allí hay otros signos. Varios. ¿Cierto? Y entiende uno, claro, en este momento la forma como Dios guarda un mensaje general, salvación y fe, podríamos resumirlo, pero en esos diversos momentos lo va comunicando. Usted mencionaba, Padre, un poco a Abraham, también a Moisés. Cada personaje tuvo como dentro del mensaje general un elemento fundamental e importante. Es decir, el elemento clave ahí, el mensaje general es salvación y fe, podríamos resumirlo como en esos dos elementos. Pero el Señor, dependiendo del momento histórico, fue comunicando y dando a través de esas herramientas al pueblo precisamente lo que quería para ese momento. Y estos personajes que vivieron todas estas experiencias, los signos que usted menciona y que uno puede leer en esta historia del profeta, un poco el viento, un poco la lluvia, la tormenta, es decir, las diversas formas, signos de los mismos tiempos que el Señor ha utilizado para comunicar ese mensaje preciso de salvación y de fe, pero con un mensaje concreto dependiendo del tiempo. Es ahí donde nosotros vemos cómo Dios se vale, ¿sí? El libro, especialmente la carta a los Hebreos, va a manifestar en su primer capítulo cómo Dios nos habló desde el comienzo, cómo Dios se valió de tantos medios y desde el comienzo nos fue mostrando que era un Dios que amaba, que era un Dios que elegía un pueblo, que era un Dios que realmente era vivo. Y en la carta a los Hebreos dice, de muchos modos, de muchas maneras nos habló Dios en el antiguo, por los profetas, por los jueces, por todos los que Él eligió, pero hoy en estos nuevos tiempos nos habla a través de su propio Hijo, que en el segundo momento vamos a acercarnos más a la figura de Jesús. Pero resalto eso, Dios busca todos los medios, todos los mecanismos para acercarse al ser humano y mostrarle un camino de salvación, como usted lo señala, Diego, un camino de salvación, un camino de fe, un camino de confianza, confiar cada día más en Dios. Hasta el mismo Elías, yo vuelvo a él, como en determinado momento pone a todos los profetas Baales, los pone, si usted recuerda, cuando realmente los desafía, ¿cuál es el verdadero Dios? Y preparan esto, pues un novillo, el holocausto, y ese Dios que hiciera caer fuego del cielo, ese era el verdadero. Y cómo realmente Elías allí, a través de ese signo, muestra la grandeza de Dios, de un Dios vivo que cuando se le clama, cuando se le invoca, Él escucha y responde. Entonces, para nosotros llegar a hablar lo que hoy la gente conoce como medios de comunicación y toda esta tecnología, es bien importante centrarnos en la importancia de la comunicación. ¿Qué es lo que se quiere transmitir? Usted lo señaló ahora, Dios quería transmitir fe, quería transmitir un signo de salvación. Y así lo fue acogiendo poco a poco el ser humano. Lo que sucede es que también para saber comunicar hay que saber escoger cuáles son los instrumentos apropiados para ello. Y de eso tiene uno como una garantía, y es, viéndolo de este modo, entre comillas, la fidelidad de Dios. Si recordamos bien, Padre, en todas estas historias bíblicas,
en muchos momentos, así como Elías también se cansó un poco, como el pueblo traicionaba la alianza que había pactado con el Señor, él siempre se mantuvo y buscaba los diversos medios para que el pueblo se diera cuenta que era la fidelidad lo que le mantenía a él y el deseo de que el pueblo encontrara pues la salvación y la liberación. Entonces, en ese mismo deseo del Padre comunicar todo esto, encuentra uno que lo que usted dice, es decir, discernir la forma como Dios se mantiene fiel hoy en día, inclusive a través de los diversos medios de comunicación, podríamos decir, cuando le permite a uno la oportunidad de encontrarse con varias opciones, pero saber uno cuál es la que le acerca a él totalmente y le permite percibir el mensaje de salvación en estos nuevos tiempos en medio de tantas cosas. Y hay otra cosa bien interesante, Dios le ayuda al ser humano a leer algunos signos por el cual él habla, ¿sí? El pueblo, en la medida en que iba leyendo los signos de Dios, era capaz de comprender la voluntad de Dios, lo que Dios quería, y lo que Dios quiere siempre es el bien del ser humano, es la felicidad del ser humano. Pero cuando el ser humano se abre a él, a través de la fe, comprende cuáles son los designios de Dios y cuál es la voluntad de Dios. Cuando el hombre se cierra a esa comunicación de Dios, pues ahí realmente hay una ruptura, y donde se quebranta la comunicación, ya usted no sabe cuál es la voluntad del otro, ni cuál es el deseo del otro. Y al pueblo de Israel le sucedió eso, lo que acaba de señalar Diego, cuando afirma cómo el pueblo rompe la alianza con Dios. Varias veces. Y varias veces. Y cuando rompió esa alianza, las consecuencias fueron nefastas, fueron terribles. Rompió la alianza, terminó esclavo. Rompió la alianza, fue deportado. Rompió la alianza, perdió la gracia. Mejor dicho, cada vez que rompemos nosotros esa comunicación entre Dios y cada uno, las consecuencias son terribles. Y los medios que Dios utilice, pues van a pasar a un segundo o tercer campo, porque nosotros no hemos sido capaces de entender lo que Él quiere. Es ahí donde yo considero que en esta primera parte estamos compartiendo lo que Dios realmente siempre nos ha manifestado, el interés, su iniciativa por comunicarse con nosotros, a fin de crear comunión con el hombre, a fin de crear un acercamiento cada vez más para que el ser humano entendiera de que Él lo había creado a su imagen y semejanza, y que lo había creado para vivir siempre con Él. Padre, en ese elemento importante que usted menciona de la salvación del pueblo, uno entiende con todo esto que Dios jamás ha querido ni el sufrimiento ni la maldad para el pueblo. Es decir, todo este plan de comunicación, entre comillas, plan de salvación, ha sido para que el pueblo encuentre la felicidad, encuentre la salvación, encuentre la prosperidad. Solo que ha sido en la medida en que, como usted lo decía, nos hemos cerrado a la gracia de Dios. Hemos puesto casi que por encima de la misma voluntad del Señor la libertad, el libertinaje. Hemos ido cayendo como en esa ruptura de ese plan de comunicación del Padre, que ha permitido que el hombre entonces vaya experimentando la situación en límites de la vida, entonces el sufrimiento, todos los inconvenientes que se le pueden presentar, pero es encontrar que Dios en ese plan de comunicación, aparte de su salvación, de la fe en Él, lo que ha querido es el bienestar para el hombre, de todos los tiempos. Excelente. Dios crea, toda su creación habla, toda su creación son signos de comunicación. Dios entabla una alianza en comunicación para la comunión, el hombre rompe esa alianza, Dios no se queda quieto. Ahora vamos a volver y nos vamos a dar cuenta que Dios no agota ninguna instancia con el fin de lograr de que el ser humano viva en comunión con Él. Muy bien, cristovidentes, hemos visto en esta primera parte todo el interés de comunicarse Dios con nosotros. El hombre no entendió los signos de Dios para entablar esa comunicación. Pero aquí hay algo muy grande. Ante el fracaso del hombre, la fidelidad de Dios es todavía muy mayor.
Nunca dejó al hombre en el abandono, en las consecuencias que trae el romper la comunicación y por ende la comunión con Él. Todo lo contrario, se valió de los profetas y comenzó a preparar al pueblo, a decirles: les voy a enviar a mi gran comunicador, Cristo Jesús, el comunicador del Padre. Ustedes no entendieron los otros signos, difíciles, eran códigos difíciles de entender. Tampoco podemos decir de que todo lo pudiera saber el hombre, eran códigos difíciles de entender. Que usted vea retumbar el Oreb, pues en vez de sentir como la alegría de ir a acercarse a Dios, pues usted siente miedo o respeto. Y por eso en el Antiguo Testamento Dios era el omnisciente, el omnipotente, el poderoso, etcétera. Ahora damos otro paso. Es Dios el que se acerca a través de Jesús, el Mesías, el esperado. Padre, entiende uno con ese texto que usted mencionaba de la carta a los Hebreos, en ese capítulo primero, en la plenitud de los tiempos, el Padre quiso comunicarse por su Hijo, que tiene una relación grandísima cuando uno lee el final del Evangelio de San Mateo y en algunos momentos de los otros evangelios, cómo el Señor en esa misma comunicación toma a los discípulos, y con esto que usted mencionaba también al principio, vayan a esos lugares, a esas partes, a todas donde yo hubiese querido asistir, y le da unos signos. Es decir, esa comunicación que en el Antiguo Testamento contó con miles de años, no para, sigue en este momento y sigue con nuevos signos y sigue confiado en los discípulos y sigue con nuevas formas de mostrar que realmente el destino del hombre es Dios. En ese momento podríamos nosotros usar esa palabra de destino, ¿no? El destino del hombre es Dios, y el Padre, pues miles de años en el Antiguo Testamento, ahora en la plenitud de los tiempos, con la persona de Jesús, en medio de los discípulos, Jesús sigue como con esa tarea por medio de los discípulos de que se siga comunicando esa gracia, y es lo que nosotros podemos experimentar hasta hoy en día. El Padre se mantiene fiel en la historia, aún en estos tiempos que tal vez uno a veces puede entender que con tantas cosas que va sucediendo, con tantas realidades que va viviendo nuestra nación, pareciera que estuviéramos solos, pero si uno tiene un poquitico como agudizado los sentidos, aprende a escuchar esa comunicación de Dios que se sigue haciendo presente a través de su Hijo, a través de los apóstoles, de la misma iglesia, que es lo que tenemos hoy en día. Bueno, y yo retomo, por ejemplo, el signo más hermoso de comunicación de Dios, la encarnación. ¿Cómo el ángel va a donde María y le dice: tú eres llena de gracia? Es decir, el Señor te ha llenado de la gracia plena. Tú vas a concebir un hijo, le pondrás por nombre Jesús. ¿Y cómo María es capaz de recibir esa palabra? ¿Sí? Y una palabra, cuando se recibe plenamente, aquí está lo más hermoso, esa cuando la palabra se recibe, se comprende, entonces ella misma suscita una respuesta. Se cumple. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y es María la que permite exactamente que Dios, Padre, en su infinita bondad, por medio de su Santo Espíritu, entonces permita que la segunda persona en la Trinidad, no vamos a ahondar mucho en este gran y maravilloso misterio, pero se encarne en María la Virgen y se haga hombre, ¿sí? Como lo profesamos en la fe. Y allí es en la figura de un niño al cual un pueblo esperaba, un Mesías, un liberador, un rey, un niño nacido en una pesebrera, sencillo, humilde, un lenguaje nuevo de Dios, un lenguaje nuevo, porque el otro lenguaje era como muy fuerte, era muy duro, era como brusco si uno mira hacia atrás en el Antiguo Testamento, pero ahorita es un lenguaje tan sencillo y tan sutil, de tal modo que el hombre no se asombre tanto y no se asuste, sino que realmente se acerque. Por eso los primeros que se acercaron a este gran misterio fueron personas sencillas y humildes como los pastores. Los pastores. Padre, y ahí hay también un elemento clave, y es, usted decía que en el Antiguo Testamento Dios era un poco como más alejado, era el que mandaba y mostraba y ya. Ahora en este nuevo tiempo, en la persona de Jesús,
ese Dios con nosotros. Claro. Dice el Evangelio de San Juan, Jesús hablando con los discípulos, quien me ve a mí, ve a aquel que me envió, ve al Padre Celestial. Entonces entiende uno que Dios aún todavía, ahondando más en el deseo de salvar al pueblo, se quiere meter en esa misma situación, en esa misma realidad, y entonces es el signo de la encarnación. Ese es el signo de la encarnación, exactamente asumir nuestra condición humana para redimirnos, para salvarnos. Y comienza Jesús también entonces con una misión muy importante: cómo revelar el rostro de Dios Padre, que tan oculto en el Antiguo Testamento, manifestado en signos, pero no tan aprehendidos por el ser humano. Ahora la misión de Jesús de revelar ese rostro de Dios Padre, lo hace a través de sus palabras, lo hace a través de gestos, de signos, lo hace a través de su predicación, de sus propios milagros. Como lo que usted ahora señalaba, Diego, ese acercamiento de Dios al ser humano a través de Jesús. ¿Sí? Cuando Felipe le pregunta, muéstranos al Padre, a Jesús, ahora el texto bíblico que usted señalaba, Jesús le dice, pero Felipe, tanto tiempo de andar conmigo, de conocerme, de ver mis milagros, los milagros, las palabras, las acciones, el testimonio, todavía usted me dice, muéstranos al Padre. ¿No sabe que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Es ahí donde decimos, Jesucristo es el verdadero comunicador del Padre, porque transmite en sí quién es el Padre, quién es Dios. Ese Dios omnipotente, omnisciente, inalcanzable, hoy se hace el Dios con nosotros. Lo que usted mencionaba, Padre, al inicio, en el momento en que hablaba del misterio de la encarnación, de que cuando se recibe una palabra completamente, se hace vida, se encarna en el corazón, se cumple totalmente, entiende uno, en resumen, podríamos decir, de aquello que profesamos como ese cumplimiento de la voluntad del Padre, de la salvación del hombre, de encarnar a su Hijo Jesucristo, es tomar toda esta situación del hombre que tal vez no ha entendido completamente y poderla conducir al Padre. Es decir, entiende uno, Jesús cumplió la voluntad del Padre, salvar a la humanidad. Es decir, esa palabra, ese mensaje que se comunicó en la persona de Jesús se manifestó y se cumplió totalmente, porque con el sacrificio de su muerte en la cruz se cumple totalmente ese deseo de venir, tomar la humanidad y volverla a trasladar hacia el Padre. Es decir, ese mensaje se acepta, se hace vida, se cumple totalmente en la voluntad de Dios, que fue lo que nosotros experimentamos y celebramos cada vez que tenemos la oportunidad. Cómo el Señor, a través de su Hijo, se encarna, toma esa humanidad, restablece todo aquello que había perdido por culpa de la falta de entendimiento en el mensaje y la comunicación de la salvación, y traslada esa humanidad nuevamente hacia el Padre. Fundamental eso de verle ese movimiento al mensaje, al cumplimiento, a la encarnación de ese mensaje, y ya como a un punto final que es del que podemos gozar todos en la vida de gracia, gracias a que el Señor Jesús cumple la voluntad del Padre, acepta ese mensaje y lo cumple totalmente. Y es importante ver acá cómo Jesús también se vale, ¿sí? Yo recuerdo que Jesús toma muchos elementos de la historia, las parábolas, por ejemplo, ¿sí? Es un lenguaje sencillo para una gente sencilla, para personas sencillas, humildes, en un contexto cultural. Aquí vamos entendiendo nosotros lo importante de la comunicación. No es hablar por hablar, no es decir por decir, sino conocer. Conocer y encontrarle el sentido para que los demás puedan comprender lo que yo les estoy comunicando. Las parábolas estupendas en la Sagrada Escritura, en los Evangelios, parábolas en las cuales Jesús llegaba a todos para mostrarles quién era Dios, qué era el reino de Dios, porque la gente no entendía, no comprendía qué era el reino de Dios. Todos esperaban un Mesías al estilo del rey David. Militar, ¿sí? ¿no? Sí, un tipo que fuera capaz incluso de liberarlos del yugo en ese momento del Imperio Romano y que volviera a restituir, a reconstruir el pueblo que estaba totalmente disperso, los volviera a liberar de esas situaciones de impuestos, de injusticia a nivel político, económico, social, pero ellos no lograban captar en sí cuál era la voluntad de Dios Padre para con ellos a través de su Hijo Jesucristo. Y Jesús
con sus parábolas, con su predicación, la Sagrada Escritura va a mostrar que mucha gente lo seguía porque le gustaba escucharlo. Es interesante. Su forma de hablar, dice. Claro, su forma, la manera como les hablaba les encantaba. ¿Sabe aquí entre nos quién le gustaba escuchar a Jesús? El mismo Herodes. El mismo Herodes le encantaba escuchar a Jesús porque decía, y a Juan el Bautista, y decía, yo quiero verlo, quiero saber quién es él, porque sin duda le habían dicho muchas cosas de Jesús, de lo que Jesús hablaba, de lo que Jesús decía. A mí me encantaría escucharlo. Saqueo también quería ver a Jesús. Muchos otros querían escucharlo, verlo, por los signos que la gente iba difundiendo. Los que tenían un acercamiento con él se convertían inmediatamente en propagadores, hoy podríamos utilizar la palabra en misioneros, en llevar esa misma comunicación que recibieron a los demás. Interesante, cómo Jesús, para hacer posible que esta comunicación trascienda, se vale también, no solamente de la predicación y de las parábolas, sino de un grupo de discípulos, a los que fue eligiendo, a los que fue convocando, a los que llamó. Y no solo en esa realidad los llamó, los convocó, los formó, pero también poco a poco le fue con ese mismo testimonio de la vida de él dando las herramientas necesarias para que el día que él no estuviera, que volviera al Padre, ellos descubrieran cómo era que deberían replicar ese mensaje, es decir, con sus actitudes, con sus palabras también, pero tomando muchas de las herramientas que inclusive Jesús, a la hora que usted mencionaba las imágenes, los gestos, inclusive los símbolos, la forma de mostrarlo con parábolas, los discípulos fueran capaces también como de replicar ese mensaje, porque fundamentalmente en toda la historia de la salvación podría uno entender que el mensaje se ha mantenido, ha pasado por diversas etapas, ha utilizado diversos elementos, pero se ha mantenido, y eso es hasta hoy en día lo que nosotros debemos mantener también, Padre, es decir, pasen los tiempos, mejoren los elementos, se cambien las situaciones, el mensaje del Señor siempre se ha mantenido, es un mensaje claro, es estable, podríamos decir, pero también es muy dinámico a la hora que llama en todos los tiempos, en todos los momentos, se mantiene, utiliza los elementos que van pasando en la historia y es el mismo, el de la salvación, el de la fe y el del bienestar del hombre. ¿Cómo fortalecer la fe en cada una de las personas? Era como la inquietud que podríamos nosotros ahorita plantearnos, ¿qué hacía Jesús para fortalecer la fe de la gente, para avivar la fe de sus discípulos, para avivar la fe de las muchedumbres? Y uno encuentra muchísimos signos allí también de cómo Él realmente hacía de que la gente reconociera y descubriera y sobre todo tomara plena confianza en ese Dios tan oculto y tan elevado, ellos lo percibieran de una manera mucho más cercana. Cuando Jesús comienza a practicar la misericordia, yo considero que ahí hay un elemento muy fuerte para que la gente se afianzara más en Dios. Yo no te condeno, nadie te ha condenado, levántate, vete, no peques más. Cuando comienza en el nombre de Dios a perdonar los pecados, que crea total y absolutamente, no solamente un asombro, sino escándalo en los demás, ¿cómo es que éste perdona? Porque no era concebible de que si usted pecaba, Dios lo castigaba. Y el Antiguo Testamento remarca mucho eso. En el Nuevo Testamento, ¿cómo es posible que ese Dios se baje a entender al pecador y le diga, yo te perdono, levántate, vete y no peques más? Ese signo de la misericordia inmediatamente hace que el mensaje que usted ahorita nos señalaba se robustezca, se fortalezca y la gente lo comience a entender con más facilidad, pero también con más seguridad. Eso es lo que iba haciendo un avivamiento de la fe de las personas hacia, no solamente hacia Jesús, como este Jesús histórico que los libros nos cuentan, la Sagrada Escritura por otra parte, sino cómo ellos iban tomando confianza en Dios, que había enviado, porque algunos decían, envió fue a este profeta, a este mensajero suyo, pero no
realmente Jesús no era para que todos lo vieran a Él, sino que cada acción que realizaba era para que la gente descubriera quién era Dios. O sea que podríamos decir que hoy en día otro elemento que se le puede agregar a ese mensaje del Padre es la confianza que descubre en nosotros, que descubre. Es decir, podríamos nosotros hoy en día entender que en la fe debemos encontrar esa confianza para iluminar la realidad de nuestra vida. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos que, y ahora en el tercer momento nos vamos a dar cuenta cómo la Iglesia, ahora con todo ese contenido del Antiguo Testamento, de cómo más que los medios está el mensaje, la comunicación, cómo Jesús asume esa comunicación completa y la revela a todos. Cómo aquellos que recibieron de Jesús ese mensaje comienzan a entenderlo ahora mucho más cercano, ahora comienzan a apropiarse de él, y una vez que se apropian de él, viene la tercera parte, en la que nos vamos a encontrar ahora para decirle cómo es la Iglesia la que toma, la que retoma ese mismo mensaje de Jesús, y hasta la fecha tiene que hacerlo completamente actual para tantas personas que lo necesitan. Muy bien, vamos a esta última parte, queridos cristovidentes, donde vamos a desarrollar realmente la misión que recibieron los discípulos de parte de ese comunicador del Padre, Jesucristo, quien los fue preparando, como decía ahora Diego, los fue preparando, los fue educando, los fue formando, no solamente con palabras, sino con testimonio, que era lo más importante, con testimonio. Y ellos recibieron la misión de ir al mundo entero, a predicar el Evangelio, a anunciar a todas las culturas, de todo y en todos los tiempos, el mismo mensaje. Dios nos ama, quiere hacer de todos nosotros una comunidad de amor. Ese es en el fondo ese mensaje que se fue exactamente transmitiendo, y que hasta nuestros tiempos tenemos esa tarea, una tarea grandísima, que la gente conozca a Dios, sepa quién es Dios, se descubra que Dios lo ama, que no está tirado en este mundo y abandonado, y entonces haciendo protesta de que ha sido tirado al azar y que no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Todo lo contrario, que la Iglesia, que ha recibido la misión de transmitir, de comunicar quién es Dios, también ella hoy se vale en los contextos nuevos, en los contextos modernos, de otras herramientas para seguir anunciando esa buena nueva. Padre, y resalta precisamente el Evangelio que usted está mencionando, a los lugares, pueblos y lugares donde él quería ir, es decir, se encuentra en el deseo mismo de la persona de Jesús, en el corazón de él, en el deseo de Dios mismo de hacerlo por todo el mundo. Por cuestiones del tiempo, del contexto, del momento, pues Jesús no tuvo la oportunidad de recorrerse todos los lugares que estaban poblados en ese momento, pero queda en el corazón de él ese deseo de continuar por medio de esos nuevos comunicadores, ese deseo de comunicar la salvación precisamente de Dios. O sea, quedamos en que todo el trabajo que se ha venido haciendo por medio de todas las nuevas herramientas que actualmente la Iglesia utiliza para esto, estaban también en el corazón de Jesús. Es continuar esa misma tarea, no es algo que se haya inventado de pronto a media marcha en algún momento, sino es replicando ese mismo evangelio de ir a las ciudades y lugares donde él quería ir. Y nosotros encontramos, de acuerdo a cada contexto histórico, cómo los comunicadores de Dios, los discípulos, religiosos, religiosas, misioneros, laicos, comprometidos, se valieron de la carta, por decir algo. Y Pablo escribió muchas cartas, Pedro, Santiago, en fin, se valieron de cartas, se valieron de las naves, de los buques, de los barcos, 6 meses, 8 meses para llegar a un sitio y visitar una comunidad, pero lo hacían para llevar el mensaje, para crear comunidad, para crear el espacio de comunión y de unidad que lo permite la comunicación. ¿Y cómo iban ellos? Y cómo a lo largo del tiempo, y aquí sí tenemos que avanzar rápido, Padre Diego, para decir
como en los momentos actuales, también hoy Dios a usted, a mí, nos sigue diciendo, ustedes son mis discípulos misioneros, como lo subraya fuertemente el documento de Aparecida. Ustedes son mis discípulos misioneros y tienen realmente la gracia, primero que todo, los envió, les dio poder, tienen la gracia para anunciar a tiempo y a destiempo las maravillas de Dios. Y también tienen el deber de denunciar a tiempo y a destiempo el pecado por su nombre, porque causa daño, y el pecado es de los que más atenta contra la comunicación, porque la rompe. Y ya nos dimos cuenta en el Antiguo Testamento cómo daña la comunicación, y donde no hay comunicación, pues entonces hay confusión, como pasó en la Torre de Babel. Padre, ese ímpetu también, queridos cristovidentes, de los discípulos, como usted decía, que tomaban una cosa y la otra para poder comunicar, es lo que permite también reconocer ese elemento que hablábamos en el segundo momento, la confianza, es decir, ese ímpetu que tienen los discípulos y aquellos que se consideran parte de ese mensaje es lo que genera confianza hoy en día, porque vienen a mostrar exactamente eso, vienen a anunciar la palabra de Dios, vienen a mostrar la presencia de Dios, pero también vienen a mostrar el camino equivocado que tal vez hay hombres y mujeres que están tomando hoy en día. Entonces, una cosa que es fundamental precisamente hoy en esos nuevas herramientas que la Iglesia toma es la confianza que genera. Es decir, uno puede escuchar muy bien ese mensaje y saber que para el único lugar que lo conduce a uno es para la comunión con Dios, para la comunión con los hermanos, hacia la salvación inclusive de uno mismo. Es esa confianza que tocábamos en el segundo momento y que ahora también se viene a rescatar muchísimo. Cuando Jesús genera confianza en aquellos que le escuchan, nosotros sentimos hoy en día que este mismo mensaje genera confianza en nosotros para poderlo escuchar, porque nos puede conducir hacia el bien. Ese es como el resultado de ese mensaje bueno y de esa comunicación. Y vamos ahora a decir de qué elementos se ha valido la Iglesia para propagar la fe. Sí, de muchos. La prensa. Yo recuerdo que realmente la Iglesia comienza de una u otra manera a acercarse a la prensa. Lo primero que se imprimió fue la Sagrada Escritura, fue la Biblia. Desde que Gutenberg, exactamente lo primero que se va a imprimir, la Sagrada Escritura, que se sigue imprimiendo y son millones de millones, es el libro, entre comillas, el más vendido, porque son 72 libros, es el más vendido en el mundo. Entonces, eso es una alegría enorme, ¿sí? En una primera parte una alegría enorme, porque estos instrumentos, estas herramientas comienzan a posibilitarle a la Iglesia el llegar, como usted lo señala, a tantos lugares y a tantas personas a las cuales no puede usted visitar por todas y cada uno de los condicionamientos humanos que tenemos. La radio, genialísimo. La Iglesia, cómo verdaderamente ha visto en ellos, y podríamos resumir en lo siguiente: el documento intermirífica del Concilio Vaticano II va a tratar a todos los medios de comunicación como maravillosos inventos puestos en las manos de cada uno de nosotros, ¿sí? Para evangelizar, para propagar, difundir y crear los espacios de comunión y de unidad. La radio, Padre Diego, usted tiene experiencia de la radio y yo quisiera que usted nos compartiera un poquitito esto. ¿Por qué? Porque en el año de la fe, la Iglesia, ¿qué va a hacer con la radio, por decir algo? Precisamente, Padre, usted mencionaba un elemento, y es que tal vez hoy en día, por la cantidad de los fieles, no se pueda estar de forma personalizada con ellos, y estos medios se convierten en esa forma concreta de hacer llegar el mensaje del Señor a muchísimos lugares. Una cosa que le llama a uno muchísimo la atención es conocer, saber de personas que precisamente a través de la radio, a distancias extremadamente largas de un casco urbano, de un pueblo como tal, mantienen su fe. Podríamos decir inclusive que la renuevan, que la están aprendiendo inclusive a vivir todos los días gracias a través de estos medios de comunicación, especialmente de la radio. Uno tiene en este trabajo la experiencia de conocer personas que viven en lugares recónditos, pero que se mantienen informados, que mantienen creciendo en la fe, que van conociendo un poco más de lo que la Iglesia inclusive va moviendo todos los días,
en el caso del Año de la Fe, hay personas que extremadamente en un lugar lejano se mantienen al día con eso y saben que estamos en el Año de la Fe y que vamos a empezar con algunos elementos que les van a ayudar a ellos a crecer, nos van a ayudar a todos, pero es como sentir la oportunidad de que en ese lugar donde se encuentran, ahí está presente la iglesia, que les tiene en cuenta y que por eso utiliza estos medios de comunicación precisamente para que ellos se sientan acompañados y para que sientan la presencia misma de Dios a través de esos medios, que es una cosa maravillosa. Ellos a través de la celebración de la Sagrada Eucaristía, de tantos espacios radiales, van sintiendo que Dios les va hablando precisamente por ahí. Inclusive encuentra uno, Padre y queridos cristovidentes, personas que en el elemento del radio encuentran algo muy sagrado y muy respetuoso, es decir, no permiten que nadie les toque, que nadie se los moleste, que nadie se los apague, porque precisamente es por ahí donde ellos se mantienen en esa comunión con toda la iglesia, que tal vez no está ahí presente, pero que sí los tiene en cuenta y que sienten la misma voz de Dios que les llega a través de ese medio. Sí, y lo mismo en la televisión. Miles de cristovidentes le dan gracias a Dios, alaban y bendicen a Dios cada día con la programación que les puede ofrecer Cristovisión, con la oración, el Santo Rosario, la Eucaristía, la Hora Santa, etcétera. Y como usted dice, personas enfermas que están en su sitio de dolor, que allí sufren, pero que se sienten acompañadas. ¿Cuántas personas están solas en las casas y a través de la radio y a través de la televisión encuentran una cercanía, alguien que está verdaderamente cerca de ellos y viven y profesan? El campesino que amarra su radio allá a la mata de café y acompaña el rezo del Santo Rosario mientras recoge las pepas de café. Estupendo, estupendo. Y es un signo humilde, sencillo. ¿Y cuánto produce eso? Hoy cuando se hablaba, por ejemplo, del proceso de paz, hay muchos que han intervenido en el proceso de paz, pero yo digo, ¿y esa señora que hace sus oficios allá diarios, y ese enfermo que reza todos los días, y ese campesino que tiene la esperanza y la fe, que a través de este medio de comunicación se une en oración para pedir a Dios y clamar a Dios por la paz de un país? Él entra en comunión y en unidad, y él verdaderamente se convierte en un discípulo misionero que hace posible la comunión gracias a unos instrumentos que Dios pone en nuestras manos. Por eso la responsabilidad tan grandísima, Diego, porque un medio de comunicación esto puede ayudar a que las personas profesen, fortalezcan su fe, también pueden alejar mucho y pueden crear duda, como lo hace el maligno, que es el padre de la duda y de la mentira. Un instrumento de estos puede también ocasionar un efecto adverso, un efecto contrario. Los últimos mensajes del Santo Padre para la Jornada Mundial de las Comunicaciones se han orientado a que todos y cada uno de nosotros nos valgamos de estos maravillosos inventos. Y uno dice, ¿eran únicamente misioneros los que anteriormente se iban lejísimos? No. Mira, a los jóvenes que nos están siguiendo, nosotros le queremos decir lo siguiente: usted puede ser el más maravilloso discípulo misionero de Dios hoy en este contexto. Usted puede ser el más maravilloso misionero llegando a través de las redes virtuales a millones de personas que se sienten solas, a millones de personas que buscan en la red algo que les dé sentido a la vida y no lo han encontrado, a millones de adolescentes que buscan acabar con su vida porque esta vida no le encuentran sentido. Usted puede llegar a esa persona desde su misma casa, atravesando todo el continente y llegar hasta su casa y decirle: aquí hay una persona que cree en Dios porque Dios ha hecho en mí toda una transformación y yo quiero que conozca a Dios para que Él también te transforme a ti y haga de ti una persona nueva. Son los efectos cuando los medios de comunicación están en manos de personas que tienen fe. Yo considero ahí. Padre, le dan a uno, podríamos decir que los elementos suficientes para, en medio de tantísimas, sobre todo para nosotros los jóvenes, de tantas opciones que hay hoy en día, le dan a uno los elementos necesarios para navegar por ese camino que a veces parece un poco cubierto por las tinieblas, por la duda, por el maligno, pero que precisamente los medios de comunicación se convierten en esa oportunidad para uno descubrir
¿Cuál es el camino hoy en día? Tantas opciones que hay, tantas realidades que se viven. ¿A quién escuchar? ¿A quién ponerle cuidado? Y precisamente a través de esos medios de comunicación uno va entendiendo cuál es la forma de llevar la vida de uno por el camino de la santidad y del bien. Y si bien los medios de comunicación, los instrumentos de comunicación, las nuevas tecnologías nos permiten mejor dicho, como cortar distancias, cortar tiempos, realmente hay que valernos de ellos para el mensaje, pero no lo son todo. No olviden, lo más grande es la comunicación, no los medios como tal. Ellos son herramientas que nos favorecen para unos objetivos. Usted puede mandar un emoticón con un abrazo para la mamá, con un beso para su hermano o su hermana. Eso no lo va a reemplazar el que usted vaya hasta su casa y abrace a su mamá, abrace a su papá, le pida perdón al que le ha hecho mal, sea capaz de perdonar al otro, sea capaz de ofrecer el perdón y manifestar la misericordia de Dios. Este año, entonces, hoy cuando se abre el año de la fe, que los medios de comunicación puestos en nuestras manos, que muchos otros quisieron ver y no lo vieron, y nosotros somos realmente dichosos y bienaventurados porque Dios ha puesto en nuestras manos unas riquezas muy grandes, pero también un compromiso muy serio: ser protagonistas reales, ser discípulos misioneros de Dios a través de todos estos medios que Él nos ofrece. Pues Diego, yo le agradezco mucho este conversatorio, este diálogo que hemos tenido juntos y que hemos compartido con todos nuestros cristovidentes. Padre, a usted también muchísimas gracias, y ojalá estas palabras que hemos podido compartir sirvan muchísimo a aquellas personas que realmente están vinculadas o tienen que ver con todas estas herramientas. Y eso que usted decía es fundamental, o sea, las relaciones reales, lo que uno puede hacer también como discípulo misionero es fundamental. Sí, entonces a todos ustedes, mis queridos cristovidentes, Dios los bendiga, Dios los guarde, y en este año de la fe hagamos que todos los instrumentos de comunicación puestos en nuestras manos sean importantes para llevar el amor, la misericordia que Dios ha derramado en nuestros corazones y que queremos entregar a los demás. Que estén muy bien. Programación especial. Semana de la Fe. Confianza en Dios y en su paz. Cristovisión te invita a descubrir la grandeza y pluralidad de nuestra Iglesia. Conversatorio. Medios de comunicación y fe.